Hebreos 7, del 1 al 21. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Como siempre te suplicamos que nos ayudes en el entendimiento, que nos dé la iluminación, que podamos ponerla por práctica, Señor Dios, y que tú seas glorificado en todo en este sermón, Señor. Ayúdanos a verte a ti con claridad y tu redención en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Seguimos esta exposición continuada de la palabra en el libro de Hebreos, y el día de hoy vamos a ver de manera más amplia el tema del sacerdocio de Cristo. Y digo de manera más amplia porque recordemos que este tema ya fue citado por el autor al final del capítulo 2, al inicio del capítulo 3 y en el capítulo 4 y 5. Y según parece, el autor iba a continuar hablando del sacerdocio de Cristo, pero por el descuido de los hebreos, en el capítulo 5, del 11 al 6, 20, tenemos ahí una exhortación. El autor se detiene para hacer esta exhortación y preparar a sus oyentes para lo que va a decir. Y el autor enseñaba ahí sobre la necesidad de los hebreos de volver a las cosas básicas de la fe por su inmadurez espiritual. Hablaba de la diferencia que había entre los reprobados y los elegidos. El propósito de la exhortación como un llamado a la perseverancia y diligencia constante para tener plena certeza de la esperanza que el Señor nos ha dado. Y cuarto, el llamado a imitar los buenos ejemplos de la fe que encontramos en el Antiguo Testamento, y aquí el autor nos da particularmente el ejemplo de Abraham. En eso concluye esa exhortación, donde vemos la misma promesa
la paciencia, la fe y la esperanza que tienen que estar presentes en cada creyente en su peregrinaje hacia la meta. Sobre todo vimos en esto la firmeza y seguridad de la promesa de salvación para su pueblo, porque Dios mismo es su garante y su fiador. Ahora, después de esta gran exhortación, el autor retoma el tema que dejó pendiente desde el capítulo 5, el tema del sacerdocio de Cristo. Pues necesario parar para exhortar y también necesario para nosotros, necesario para entender esto. Notemos que el autor decía que habían cosas difíciles de comprender, o más o menos parafraseándolo, la idea es que este tema del sacerdocio tiene su complejidad, ¿no? Pero primero es necesario ser exhortados a oír, a escuchar, a aprovechar el alimento, a pasar el alimento sólido. Entonces el autor prepara aquí a su audiencia y a nosotros para escuchar esta gran enseñanza del sacerdocio de Cristo, que no es cualquier enseñanza, que no es una enseñanza periférica, sino una enseñanza central en las Escrituras. Entonces, después de la gran exhortación, el autor retoma el tema que dejó pendiente del capítulo 5, el sacerdocio de Cristo, y lo retoma hablando de Melquisedec y Abraham. Recordemos que los hebreos estaban tentados para volver a las antiguas formas del judaísmo, ¿no? Veían como superior a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón y a todo lo que era figura y sombra, tipo en el Antiguo Testamento. Y el sacerdocio levítico era uno de esos elementos que en este tiempo aún estaban presentes en el templo. O sea, mientras que los cristianos se reunían, aquí los oyentes del autor de Hebreos se reunían para adorar a Cristo y partir el pan, pues en el templo habían ofrecimientos de sacrificios a la paz. Recordemos que solo hasta el año 70, con la destrucción del templo, termina el sacerdocio. O sea que los cristianos incluso iban al templo, incluso participaban de algunas cosas en el templo porque estaban en un momento de, por así decirlo, transición, aunque ya Cristo con su resurrección y ascensión era el sumo sacerdote. Entonces, Él es el sumo sacerdote eterno, pero los creyentes aún estaban en ese proceso de comprender las implicaciones de esta realidad. Y miren cómo el Señor hace esto de una manera, digámoslo así, didáctica, ¿no? No es como de golpe el cambio, sino que hay una transición necesaria para poder entender las cosas. Transiciones que son importantes también hoy en día cuando hay cambios, ¿no? Para este periodo inicial, los creyentes entonces estaban rindiendo culto al Señor y estaban viendo lo que pasaba en el templo y aún participando incluso de la sinagoga y el templo, pero era un momento entonces de transición. Entonces el autor de Hebreos escribe mostrando a esta comunidad que la realidad del sacerdocio de Cristo ha llegado, que es un sacerdocio superior, que es diferente. Su sacerdocio el de Cristo había dejado obsoleto al sacerdocio levítico. Y el día de hoy vamos a ver 4 puntos, espero alcanzar a exponer porque es una porción larga, pero son 4 puntos que vamos a ver. Primer punto, Melquisedec, un tipo de Cristo hecho semejante al Hijo de Dios. Son los versículos 1 al 3. Nuestro segundo título o encabezado es la grandeza del Hijo de Dios sobre Abraham y Leví. Esos son los versículos 4 al 10. Y el tercer punto, la necesidad de un cambio en el sacerdocio, Hebreos 7, del 11 al 15. Por último, un mejor sacerdote en los versículos 16 al 21. Muy bien, entonces el autor había terminado en el capítulo 6:20 la exhortación con Abraham, el ejemplo de Abraham, y había declarado ahí que Jesús había sido hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro pasaje dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, pues está describiendo aquí y enfocando nuestra mirada en este personaje misterioso, histórico, que se llama Melquisedec. Recordemos que la primera referencia de las Escrituras a un sacerdote fue la referencia a Melquisedec. Como hemos visto, este es un personaje del que tenemos muy poca información, un personaje muy misterioso, enigmático. Todo lo que se dice sobre Melquisedec se encuentra en Génesis 14, del 17 al 20. Hay otro pasaje que hace referencia a él en el Salmo 114, pero es en relación a Cristo. O sea, esto es todo lo que tenemos en la Biblia sobre este personaje. En Génesis el relato es muy breve y según vamos a ver, lo es así por una razón. El Señor le estableció
para que él sirviera como un tipo de Cristo. El Señor en su providencia, en su sabiduría, le estableció para que él sirviera como un tipo de Cristo. O sea, los detalles que desconocemos de su vida tienen el propósito de señalar a nuestro Mesías. Ahora observemos la información que nos da la Escritura. En primer lugar, sus oficios: rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Aquí vemos que tiene los dos oficios, es sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, algo que ya el autor había dicho. Eso es particular porque los sacerdotes venían de la tribu de Leví y no eran reyes, no tenían los dos oficios. Incluso no podían hacerlo. Recordemos lo sucedido cuando Saúl usurpó el sacerdocio. También recordemos cuando Usías, rey de Judá, entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso y fue castigado con lepra. Eso aparece en 2 de Crónicas 26, del 16 al 21. Entonces, esto era algo que tampoco era permitido, no se podía hacer. Ahora, su nombre. La primera parte de su nombre es Melqui, que significa mi rey. Melqui es mi rey. Y la segunda parte, Sedec, que significa justo. Entonces, el autor lo llama rey de justicia y rey de paz. Esto es en relación a Salem. Y esto es muy importante. Bueno, primero, la justicia siempre debe preceder a la paz, ¿cierto? La justicia precede a la paz. En Jeremías 23:6, Cristo es llamado Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23:6. Es por su cumplimiento perfecto entonces de la ley, las condiciones del pacto, que nosotros somos declarados justos y llegamos a tener paz, a estar reconciliados con Dios. Isaías también lo llama príncipe de paz, Isaías 9:6. Pablo llega a decir en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí el significado tan profundo y cómo apunta, cómo conecta con el Mesías. Melquisedec era rey de un lugar que se llamaba Salem. Ahora sí, esta palabra Salem. Salem era una ciudad que normalmente se identificaba con Jerusalén. Antiguamente, Salem era la designación para Jerusalén. Noten ustedes, las últimas palabras de Jerusalén son Salem. Son las últimas palabras del nombre. También se asemeja a la palabra hebrea que significa paz. Incluso se deriva de esa palabra en el hebreo, que es la palabra shalom. En el Salmo 76:2 dice, en Salem está tu tabernáculo y su habitación en Sión. Como sabemos, Jerusalén había sido designado por el Señor como el lugar o como donde estaría el santuario, el centro de la adoración, el lugar designado para la adoración. No era Samaria, era Jerusalén. Después de la ascensión, los apóstoles debían esperar en Jerusalén para recibir el derramamiento del Espíritu Santo y ser empoderados para llevar el Evangelio a todas las naciones, empezando desde Judea, desde Jerusalén. Ahora, en cuanto al origen de Melquisedec, como ya veíamos, Melquisedec pues es un personaje con poca información en la Biblia, desconocido, enigmático, no se sabe el principio de su vida ni de su muerte. Todo esto apunta a Cristo, porque Cristo es eterno, no tuvo principio ni fin. Los sacerdotes tenían claramente su genealogía ahí en la Escritura, podemos ver la genealogía de dónde venían, pero pero Melquisedec no. Ahora, veamos sus acciones en relación a Abraham en el libro de Génesis. Y puede ir a Génesis 14, ahí va a encontrar usted los detalles sobre esta historia. En Génesis, voy a resumirlo, vemos que después de la separación de Abraham y Lot, ya saben ustedes, crecieron sus riquezas, sus ganados y ya no cabían ahí, ya era complicado que siguieran juntos. Entonces, bueno, y además era una orden también del Señor desde el principio, ¿no?, de dejar su parentela. Entonces Abraham fue a Canaán y Lot fue extendiendo sus tiendas hasta llegar a la llanura, a llegar a Sodoma. Una guerra entre los reyes en ese tiempo, los reyes de esos lugares, y los reyes del territorio donde se encontraba Lot y otros reyes aliados fueron derrotados. Los vencedores entonces tomaron todas las riquezas de Sodoma y Gomorra, pero además se llevaron con ellos a Lot. Lot es el sobrino de Abraham. Se lo llevaron con todos sus bienes, con todas las riquezas de la ciudad. Después de eso, Abraham va en su rescate, ataca a esos reyes, los sorprende la noche, los derrota, recobra lo perdido y recobra a su sobrino Lot. Y cuando regresa de ese rescate, donde sale el rey de Sodoma a recibirle, pues en agradecimiento también
también salió a su encuentro este personaje enigmático, Melquisedec. Este hombre que es descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, hace algo particular, da pan y vino, es lo primero que hace, y bendice a Abraham y bendice a Dios. El autor de Hebreos no habla de este punto del pan y el vino, a mí me parece central. Es claro que hace referencia al sacramento actual. Cristo ofreció su cuerpo y su sangre para la redención de su pueblo. Este hombre llamó a Dios también Dios Altísimo, reconoció que Dios era el creador del cielo y de la tierra y atribuyó la victoria a Dios, que entregó estos enemigos en manos de Abraham. Entonces, Abraham dio a Melquisedec los diezmos del botín. Eso es lo que dice también Hebreos 7:2. Entonces vemos que este Melquisedec adoraba al Dios verdadero, al Dios Altísimo. Parece que se había mantenido en la adoración verdadera desde tiempos antiguos. Algunos lo conectan con Sem, dicen que puede ser Sem, pero no sabemos quién era. Hablo de Sem como el hijo de Noé. No sabemos, es desconocido su origen. Intentarlo también va en contra del propósito que el Señor quiso, y era compararlo con Jesucristo, que no tiene principio ni fin. Entonces no hagamos el intento. Muchos teólogos lo hacen, pero pues no es para nosotros el propósito, y vemos que así lo quiere el Señor. A diferencia de los sacerdotes que podían evidenciar su genealogía, él no tenía ningún rastro. En la Escritura no se da ningún rastro de él. El pasaje dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces el autor lo ve como una figura de Cristo, como ya vimos por su origen y muerte desconocido, que es comparable con la eternidad de Cristo y con su sacerdocio constituido por Dios, y no por genealogía sacerdotal. También por su nombre, Rey de Justicia, Rey de Paz, por sus oficios, Rey Sacerdote, por su obrar hacia Abraham, le ofrece pan, vino, le bendice a Dios, recibe los diezmos. Dice el autor, o lo presenta el autor, como semejante, hecho semejante al Hijo de Dios. Esas palabras son muy importantes. Algunos teólogos piensan que Melquisedec era el mismo Cristo. Dicen, no, ese era Cristo. Pero aquí es claro que él no era Cristo, él fue hecho semejante. Él es un tipo de Cristo, no el mismo Cristo. Y lo que entendemos aquí de este personaje es que sí existió en la historia, solo que en la inspiración del Señor solo nos permitió conocer esas cosas limitadas de él, y la razón es que fue puesto para servir de tipología. Por esa razón se omiten varios datos, pero no es porque no hayan existido esos datos, no es porque no haya sucedido, sino por causa de la tipología. ¿Qué es la tipología? La tipología es una figura de algo venidero. En este caso vemos acciones representativas de un agente inteligente, una persona real, ejecutadas efectiva y físicamente, y señalando en el futuro a Cristo. Eso es lo que es una tipología. Todo lo que se dice de Melquisedec está describiendo a Jesús. Qué profundo es esto, hermanos. El Señor nos permite ver que toda la Escritura es cristológica. Toda la palabra habla del plan de redención en Cristo. Aquí hay un adelanto del cumplimiento en Cristo con su obra de la misma iglesia. ¿No notan ustedes toda la adoración prefigurada ahí? Están los sacramentos, están los diezmos, está la adoración, está Cristo. Todo está apuntando al futuro, a la persona de Cristo y su realización, su ministerio. Hay un solo plan, un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y hermanos, esto nos anima a sumergirnos en todas las Escrituras para conocer más de nuestro Salvador y para aprovechar más de su ministerio que nos ha dado. Volviendo al texto, seguidamente el autor explica la grandeza del ministerio de Melquisedec para ser comparado con Cristo. Considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Iniciamos aquí nuestro segundo punto, la grandeza del Hijo de Dios sobre Abraham y Leví. Hermanos, Abraham era un personaje muy importante, muy reconocido para los hebreos. Él era considerado el padre de la nación y el patriarca. Pero Melquisedec es presentado como alguien
más grande que Abraham. Noten esto, como un sacerdote oficial de Dios a quien Abraham le da los diezmos del botín. Pagar los diezmos a Melquisedec representaba el reconocimiento que Dios le había dado la victoria en la batalla. Recordemos también que aún no se había establecido el sacerdocio levítico y tampoco se había establecido el mandamiento del diezmo. O sea, Abraham dio diezmos cuando ni siquiera había una ley para dar diezmos. Y Melquisedec recibe el diezmo sin problema, sin inconveniente. Recordemos que tiempo después de Abraham se establece ese sacerdocio y Aarón y su familia, con la asistencia de los levitas, fueron los designados para ese oficio. Eso está en Éxodo 28:1 y Números 3 del 9 al 10 y lo vimos en los anteriores sermones. El autor dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, hermanos, el sostenimiento de los sacerdotes y levitas y los siervos del santuario se daba por medio de los diezmos que entregaba el pueblo. Por eso, cuando los israelitas se establecieron en Canaán, los levitas no fueron incluidos en el reparto de la tierra. Números 18, 23 al 24 dice lo siguiente: mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestros descendientes, para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Noten ustedes, no poseerán heredad, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces los levitas tenían el mandamiento de Dios que les autorizaba para tomar el diezmo de sus hermanos. Noten, hermanos, esto lo serio que es. Solo ellos podían hacer eso. Ninguna otra tribu podía reclamar el diezmo o hacer el mismo uso de los levitas. Ninguna otra tribu. Y en el Nuevo Testamento el principio es el mismo. El Señor Jesucristo enseñó en Lucas 17, el obrero es digno de su salario. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:13 hace lo mismo. Habla ampliamente del derecho de los que sirven como ministros. Pablo apela al orden del Antiguo Testamento ahí para dar validez a la importancia de ese derecho de los ministros, en este caso los pastores, para ser sostenidos por la iglesia. Él como apóstol y los pastores que seguían. Ya no hay sacerdocio. Cristo es el sumo sacerdote. Él ha establecido pastores dedicados enteramente a la obra del ministerio. El Señor les da el derecho de vivir del evangelio a esos oficiales también. Esa es la correlación. 1 Corintios 9, 13 al 14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces vemos que igualmente solo los ministros autorizados, tanto Antiguo como en el Nuevo Testamento, podían tomar los diezmos del pueblo. Muy bien, el autor dice: aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, versículo 5. Los levitas tomaban los diezmos del pueblo y como siervos y ministros en eso tenían un lugar de distinción y honor en relación al pueblo. Pero los levitas, explica el autor, salieron o descendieron de Abraham. Leví venía siendo el bisnieto de Abraham. Si nosotros nos ponemos a mirar en la genealogía, Leví vino a ser el bisnieto de Abraham. O sea, Abraham como patriarca es primero que los levitas. Esto es lo que está diciendo el autor. Y si continuamos viendo la relación de superioridad, tenemos que Melquisedec, como sacerdote, es mayor en distinción y honor que Abraham. Todo esto para mostrarnos la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio levítico. El pasaje dice, versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Presten atención, hermanos. Entonces Melquisedec, quien no está en la genealogía de Aarón y los levitas, que es superior porque es sacerdote antes que el sacerdocio levítico, toma de Abraham los diezmos y bendice a Abraham, el que tenía las promesas. Abraham como patriarca de seguro no le daría los diezmos a cualquier persona, ¿cierto? Porque él era un patriarca. Abraham sabía reconocer muy bien la distinción de un ministro de Dios. Él pudo reconocer que Melquisedec era un representante de Dios autorizado, un vocero de Dios.
Y el autor presenta la superioridad de Melquisedec al decir que él bendijo al que tenía las promesas. ¿Y cuáles son las promesas? Bueno, eso hace referencia a las promesas hechas desde Génesis, lo vimos en el sermón pasado cuando hablamos de Abraham, Génesis 12, del 2 al 3, y que fueron confirmados en varios momentos después. Recordemos que principalmente era la tierra de Canaán, la bendición de Dios sobre Abraham, su nombre sería engrandecido, y una descendencia numerosa, todas las familias de la tierra serían benditas en él. También es importante considerar que todo esto apuntaba a Cristo, según Gálatas 3:16, la simiente es Cristo, él es el descendiente en el que nosotros somos bendecidos. Entonces Melquisedec bendice al portador de esas gloriosas promesas. Es claro que él es superior. El que tiene a cargo la labor sacerdotal bendice al inferior. El rey sacerdote bendice al patriarca. Y el autor dice en el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El mayor es aquí, Melquisedec. En su identidad de sacerdote y en la tipología de Cristo, él es eminentemente mayor. Y hermanos, esto debió ser muy fuerte para los judíos, que tenían a Abraham en un lugar muy alto, pero pues ellos podían evidenciarlo sin discusión en la misma escritura, ellos tenían la palabra de Dios. Ahora el autor hace un contraste entre los sacerdotes mortales y Cristo como sacerdote eterno, versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Noten esto, hermanos. El autor habla de su tiempo, ¿cierto? Y explica que los sacerdotes descendientes de Leví son hombres mortales que reciben los diezmos. Por un lado, esto hace referencia al sistema levítico que para el tiempo de los hebreos, como decíamos al principio, estaba todavía funcionando en el templo. Aunque con la muerte del Señor y la ascensión, el Señor es claramente el sumo sacerdote, hubo una transición y el orden arónico llegó a su fin en el año 70 con la destrucción del templo. Ya no había donde hacer sacrificios, ya no había donde hacer toda la ceremonialidad del templo. También los sacerdotes llegaban a cierta edad y morían y no podían continuar perpetuamente su servicio. Los hombres mortales reciben los diezmos, pero el autor ahora nos muestra que uno mayor que esos hombres recibe los diezmos. Miren cómo el argumento viene desde el menor hasta el mayor. Sabemos que se trata ¿de quién? De Jesús. Porque es de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es el que vive? Cristo, ha resucitado. A diferencia de los sacerdotes levitas y de todo ministro del Señor en todos los tiempos, Cristo fue el que resucitó de los muertos. Sabemos que el Señor ahora está a la diestra del Padre. Del personaje histórico de Melquisedec no se sabe ni se dice si murió. Él es un tipo de Cristo quien vive. Cristo es el antitipo, y el antitipo es otra figura del lenguaje que es la persona en la que se da el cumplimiento. O sea, el cumplimiento de todo lo señalado en Melquisedec se da ahí en Cristo. Él recibe los diezmos y hermanos, esto es muy importante para la iglesia del tiempo de los hebreos y para nosotros. El propósito del autor es mostrar la superioridad de Cristo como sumo sacerdote sobre el sacerdocio arónico. Mostrarnos que Él es antes y después de ese sacerdocio arónico y que Él permanece como sumo sacerdote. Pero aunque no es el tema principal, también esto apunta a la permanencia del diezmo en sus días y los nuestros, que el diezmo es algo vigente hoy en día. Sería controversial para muchos hoy en día escuchar eso que estoy diciendo, pero parece que Abraham hizo esto solo una vez, y ese es su argumento, lo hizo una vez con Melquisedec, por lo menos es lo que tenemos en la escritura registrado, pero la tipología es con Cristo, no con Abraham o con Melquisedec, es con Cristo, quien a diferencia continúa como sumo sacerdote y se da testimonio de que vive. Perdón. Y el autor explica que hay una relación entre los que reciben los diezmos en la tierra y el que recibe allí. Y eso tiene que ver con el ministerio presente de Cristo. Esto trasciende hasta nuestros días, porque Jesús es el sumo sacerdote permanente, el Señor de Abraham, el mismo Señor del tiempo de los hebreos y el mismo Señor nuestro. Es cierto que muchos elementos del antiguo pacto al pasar por el cumplimiento en Cristo tienen algunas diferencias,
Pero también es claro que el nuevo pacto no puede ser menos, sino más pleno, porque ha venido Cristo. La generosidad cristiana en la ofrenda aparece en el Nuevo Testamento, lo podemos encontrar, pero no puede ser más básica que el diezmo. No puede ser más básica que el diezmo, porque la realidad es superior en Cristo. Sin embargo, aunque el autor toca el tema y deja ver muchas cosas que podemos encontrar ahí, el propósito principal del autor es el de dejar ver la supremacía de Cristo sobre el sistema arónico. Si Cristo, el que ha resucitado y está a la diestra del Padre, es quien recibe los diezmos, Cristo es un sumo sacerdote superior. Entonces, ahora volviendo al texto, vemos que Abraham, con dar el diezmo, hizo algo más. El autor dice, y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces Abraham, siendo el padre de donde saldrían los levitas, como representante de los levitas, pagó el diezmo. Cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, estaba pagando el diezmo de los levitas. Él era el representante y los levitas los representados. Este es el principio de representatividad que a menudo encontramos en las Escrituras. En resumen, los levitas rindieron diezmos y reconocimiento por medio de Abraham a Melquisedec, que aquí apunta a Jesús. Jesús entonces es superior a Abraham y al sacerdocio arónico. Y todo esto tiene implicaciones para los hebreos y para la iglesia en general. Recordemos que los hebreos estaban tentados a mirar atrás al judaísmo, que veían como superiores a algunos personajes. Ellos necesitaban ver la superioridad de Jesús en todo esto. Jesús es el sumo sacerdote superior a Abraham, superior al sacerdocio arónico, a todas las ritualidades del antiguo pacto. Él es el cumplimiento y la plenitud de todo. Y lo es hoy, hermanos. No podemos dejar eso en la enseñanza del primer siglo solamente. Y eso es lo que hacen muchos, que desconectan todo lo que dice la Escritura y lo desconectan también con la iglesia contemporánea. Pero es que esto tiene que ver con nosotros, hermanos. Tiene implicaciones. En primer lugar, estando Cristo, ya no está la figura del sumo sacerdote terrenal en el templo. Cristo hizo propiciación siendo el sacerdote y el sacrificio una vez y para siempre. El creyente debe comprender que estando Cristo el sumo sacerdote, es a Él a quien debe ir constantemente. Debe comprender la importancia de su relación continua con el Señor. Hermanos, estamos llamados a ir a Él todo el tiempo en reverencia, con temor, con reconocimiento, con confianza, con fe, con franqueza y con sinceridad. Si estamos en esa relación pactual con Él, debemos hacerlo. En segundo lugar, se nos llama a comprender que es a Él a quien servimos y adoramos, hermanos. Él es quien recibe la adoración, quien recibe el servicio y quien recibe los diezmos. A veces pensamos que hacemos las cosas solamente en base al ministro, o al consistorio, o a los hermanos, o a las personas que sirven en la iglesia. Pero aquí se nos muestra que hay alguien mayor, que Él es a quien ofrecemos todo. Por eso lo hacemos con excelencia y con reverencia. Pensemos en lo que hacemos para el Señor a la luz de esta enseñanza, incluso el servicio que lo estábamos estudiando esta mañana en la escuela dominical. Eso implica nuestra actitud en la adoración también, la recepción de los llamados por su palabra a congregarnos, a estar atentos, a guardar y aplicar su palabra. Porque es Cristo, es a Él a quien vamos. Él es el sumo sacerdote y está presente. Y nuestra actitud, nuestra administración generosa, al traer nuestras ofrendas y diezmos con fidelidad y reverencia. Es Cristo el que recibe todo esto, hermanos. Es Cristo el que recibe nuestro culto. En tercer lugar, vemos también la importancia de los ministros. Hay una conexión clara entre el modelo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en relación a ellos. Aunque ya no hay sacerdocio y hay muchas cosas que no son aplicables completamente, encontramos algunos principios que permanecen, como el Señor Jesús y el apóstol Pablo lo enseñan. Los ministros hacen una labor que es loable, y como los levitas reciben reconocimiento y sustento de la iglesia, y no debemos descuidar el lugar que tienen quienes nos presiden. Tampoco debemos dejar de dar el honor debido que tienen al ser instrumentos enviados por Dios, los administradores de los misterios de Dios. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13, os rogamos, hermanos,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Los ministros son llamados y establecidos por Dios, y como decía, todas estas cosas típicas apuntaban al cumplimiento pleno en Cristo. El origen y fin desconocido de Melquisedec, su nombre, la bendición, el ofrecimiento, el pan y vino y el dar diezmos apuntaban al tiempo del cumplimiento. Ahora, hermanos, pasamos a nuestro tercer punto, y es la necesidad de un cambio en el sacerdocio, versículos 11 al 15. Ya vimos que el autor nos ha llevado a ver que Jesús, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico y al mismo Abraham. Él es el mayor, el que actualmente vive, incluso el que recibe los diezmos. Entonces, su ministerio sacerdotal está vigente y está en función. Cuando vemos que hay un cambio tan grande como este cambio en el sacerdocio, puede surgir en nuestro corazón la pregunta que anticipa el autor aquí. Mira el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? La necesidad de otro sacerdote, ¿por qué un sacerdote así es necesario? Si ya había un sacerdocio establecido y por medio de ese sacerdocio había una ley para la regulación de su ministerio, ¿qué necesidad había? Y la respuesta aquí y a lo largo del pasaje es que el problema del sacerdocio levítico es que era débil, ineficaz e imperfecto. Ese era el problema. El sacerdocio levítico era imperfecto en relación a quitar definitivamente el pecado. Los sacrificios y todo el sistema de ofrendas no podían hacerlo. Solo era una limpieza, una santificación externa, mientras que venía a quien apuntaban esas figuras. Cristo sí podía limpiar y santificar completamente. Miren lo que dice Hebreos, vamos a mirar aquí tres textos, Hebreos 9:13, Hebreos 10:4 y 11 y Hebreos 9:14. Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Ahora Hebreos 10:4 y 11 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Lo notaron, hermanos? Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado. Hacían una obra externa y apuntaban a Cristo, pero el sacrificio de Cristo dice que limpia nuestras conciencias de obras muertas. Tiene un efecto interno, puede quitar el pecado. Entonces, todo el sistema levítico y su ley era temporal y apuntaba a Cristo. Había sido designado como temporal. Y eso implicaba que con la llegada del Mesías se diera ese cambio. Un cambio que se tornaba difícil, dado que el sacerdocio tenía leyes establecidas que lo regulaban. Esta ley, según el versículo 16, porque a veces pensamos que es otra ley o que es la ley en total, no, es la ley que hace referencia acerca de la descendencia. Miren el versículo 16 que está más adelante. Tiene que ver con las leyes para los levitas, las leyes acerca de la descendencia, la ley del sacerdocio, o sea, todas las ordenanzas para quienes ejercían este oficio. El autor dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambio de ley. Este cambio era parte del plan de Dios. ¿Y por qué sabemos que era parte del plan de Dios? Porque había sido anunciado por David en el Salmo 110:4, que dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso hace necesario el cambio de ley, que es la ley para el sacerdocio. El antiguo pacto lo anunciaba. Y este cambio, hermanos, es mucho mejor porque es la perfección de lo que se tenía en el sacerdocio levítico. El cumplimiento, pero a un nivel supremo. Jesús, como sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, nos trajo una realidad superior y plena en su sacerdocio. Con su cumplimiento perfecto y superior hizo obsoleto ese sacerdocio levítico. El punto es que Cristo, como sabemos, y ya el autor lo tocó, era de la tribu de Judá, y los sacerdotes
de la tribu de Leví. ¿Cómo se solucionaría esto? Para cualquier judío, su análisis básico era, no, Jesús no puede ser el sacerdote porque él viene de otra tribu. Viene de la tribu de Judá, no de Leví. Pero también cualquier judío conocía la historia de Melquisedec en Génesis y también conocía el juramento que hizo Dios en el Salmo 110:4. Había que mirar toda la escritura, no solamente una parte, no solamente lo que hace relación a la ley de los levitas. Cristo no tomó ese lugar de sacerdocio pasando por alto todo esto, sino que él fue puesto ahí por el mismo Dios. Dios lo estableció. Recordemos el capítulo 5, versículo 5, que dice exactamente eso. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, su sacerdocio es antes que el sacerdocio levítico, y este título no se lo autoimpuso él, sino fue dado por el mismo Dios. Fue el Padre el que le estableció como sacerdocio. Los reyes no podían ser sacerdotes, ya recordamos los dos ejemplos al principio, Saúl, pero Cristo tiene los dos oficios. Además del sacerdocio, tiene el oficio real, y esto estaba en el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, como lo veíamos en Melquisedec, Jesús ejerce los dos oficios, y el cambio en el sacerdocio y su ley ya estaba tipificado en Melquisedec antes del sacerdocio levítico y anunciado en el Antiguo Testamento en los Salmos. Y todo era parte del mismo plan de Dios. Ahora tenemos un solo sacerdote, no hay otros como él, por lo tanto, ya no hay sacerdotes como los levitas. No hay tampoco sacerdocio como el católico romano. No hay sacerdotes, ya se acabó el sacerdocio. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y es constituido según el poder de una vida indestructible, una vida sin fin, a diferencia de los sacerdotes terrenales. Es interesante que a veces sacerdotes católicos lleguen a decir que tienen autoridades de sacerdotes porque su sacerdocio es como el de Melquisedec. No, solo el de Cristo es así. Él es el único que tiene el poder de una vida indestructible, que es eterno. Y aquí pasamos a nuestro último punto. Jesús, un mejor sacerdote. El tiempo de servicio de los sacerdotes estaba limitado porque morían, por la muerte. Pero Jesús en su obra murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios, vive para siempre, o sea, conquistó la muerte. Un sacerdote constituido según el poder de una vida indestructible. En su obra él cumple todos los deberes de sacerdote. Mediante su vida indestructible, él es sacerdote según el orden de Melquisedec, y él sigue siendo sacerdote para siempre. Él es el Hijo de Dios, rey en su trono, y es sumo sacerdote designado por Dios para su pueblo. La debilidad y muerte de los sacerdotes terrenales mostraba que ese sacerdocio era transitorio. ¿Qué sucede entonces con el antiguo mandamiento sobre el sacerdocio? Dice aquí el autor, que queda abrogado. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, ¿a causa de qué? A causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, el mandamiento anterior en cuanto al sacerdocio levítico ya quedó abrogado, no va más. La palabra abrogado en el original es adsétesis, que significa, no sé si lo estoy pronunciando bien, hermanos, porque no lo puedo leer muy bien, significa la cancelación. Esa palabra es usada para la anulación de un tratado, la abrogación de una promesa, la supresión de un nombre en el registro y para dejar una ley o regla sin efecto. Todo esto es lo que significa esa palabra. El sacerdocio levítico llegó a su fin y el sacerdocio de Cristo continúa como un sacerdocio eterno. La ley anterior del sacerdocio sirvió como una introducción a algo mejor. Con eso los hebreos son animados pues a dejar lo que era temporal, lo que era figura y sombra, para ir
al cumplimiento eficaz en Cristo. En Cristo pues es un sacerdocio completo, y cuando decimos completo es que consuma la obra de salvación. ¿Cuál es la razón para que sea abrogado? Bueno, el sacerdocio, ya hemos visto algunas cosas, pues la razón para que Cristo lo abrogue con su sacerdocio es que el sacerdocio de Cristo es poderoso y eficaz. O sea, es un sacerdocio completo que consuma la obra de salvación y nos da una mejor esperanza. No solo nos cubre, no solo nos limpia externamente. Jesús fue quien traspasó los cielos, o sea, Él se presentó ante el mismo Dios y consiguió apaciguar su ira, la propiciación. Esta es la esperanza de salvación que los creyentes tienen en Jesucristo. Eso supera al sacerdocio anterior. En segundo lugar, ahora podemos entrar a la presencia de Dios sin temor. El Señor abrió el camino al Padre. La cortina en el tabernáculo, ¿cierto?, en el templo, se rasgó de arriba abajo señalando la entrada a la presencia de Dios. Y por último, un sacerdocio hecho con juramento, a diferencia del sacerdocio arónico. Un sacerdocio hecho con juramento de Dios que sería para siempre. El levítico no tuvo eso. El sacerdocio levítico fue instituido por ley divina, el de Cristo por juramento divino. Una ley se puede anular, pero el juramento es para siempre. Entonces, el sacerdocio y la ley que lo regulaba era temporal. Quedó abrogada con la venida de Cristo y ahora tenemos el sacerdocio de Cristo que es permanente. Eso también tiene que ver con que Jesús es fiador de un mejor pacto. Algo que se cita acá en el versículo 22, más adelante, pero que el autor va a tratar más ampliamente en el capítulo 8. Ahora, el sacerdote mediador es Cristo y podemos ir directamente a Él sin necesidad de sacerdotes terrenales intermediarios. El Señor abrió el camino al lugar del Padre y por su obra podemos entonces tener paz con Dios. Y es para siempre. Está garantizado en el juramento del mismo Dios. Es inviolable y es estable. Él es y seguirá siendo el único camino a Dios. Él seguirá en su oficio permanente en beneficio de los suyos. Y por último, lo que vemos es la necesidad de Cristo. Hermanos, la abrogación del sacerdocio por su debilidad, ineficacia y por su imperfección nos muestra la incapacidad humana, incluso en los agentes de Dios para hacer perfectamente sus demandas. Nos muestra que solo Jesús podía hacer la obra sumo sacerdotal y salvarnos eficazmente. No lo haría a través de sacerdotes terrenales. Él fue el sumo sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto, el ofrecimiento perfecto y eterno, porque resucitó y vive para siempre para interceder por nosotros. Él siempre estará con nosotros. Ese escenario nos muestra que la salvación es imposible para el hombre. Jesús mismo ha venido para ser el sustituto perfecto en todo sentido. Su sacerdocio deja obsoleto a ese otro sacerdocio y también deja fuera de lugar cualquier intento o forma de salvación sin Cristo. Además, se nos da la seguridad que esto es verdad en el grado máximo, porque el mismo Dios ha jurado que será así, que Cristo es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor es fiel y Él va a mantener su juramento. Por tanto, la salvación es firme y segura. Así que si no tienes a Cristo, es el momento para venir a Él ante esta promesa tan maravillosa y para tener vida eterna. Y si ya crees, pues profundiza en tu relación con Él, aprende de los privilegios de tener este sumo sacerdote, de todos los beneficios que nos ofrecen la salvación, porque yo creo que a veces desperdiciamos lo que tenemos o no lo usamos ni siquiera. Entonces, hermanos, en conclusión, somos llamados a ver la grandeza de Cristo como sumo sacerdote eterno. Nosotros también somos llamados a asumir las implicaciones del sacerdocio de Cristo, a ver su grandeza. En primer lugar, a atender a las Escrituras y profundizar en la salvación que nos ha traído el Señor, al plan eterno de Dios que vemos en toda la palabra de Dios con su consumación en Cristo. Esto demanda más que un vistazo, hermanos, un estudio diligente, constante de todas las Escrituras para entender la obra de Cristo y las implicaciones de su sacerdocio. Como veíamos en la exhortación, en los anteriores pasajes, no es suficiente una enseñanza de un domingo. Usted debe seguir masticando esto toda la semana.
ustedes seguir alimentándose y profundizando y yendo una y otra vez a las Escrituras, porque acá hay mucho más para retener esta enseñanza y ponerla por práctica. Aprovechar la gran provisión de Dios, sabiendo que podemos ir a Él, conociendo cómo podemos hacerlo y qué beneficios de su sacerdocio podemos recibir. En segundo lugar, se nos llama a ser más conscientes de su presencia y supervisión entre nosotros. Hermanos, nosotros no vinimos aquí solamente por una obligación, por una simple ley. Venimos aquí porque Cristo nos ha llamado y es a Él a quien nos congregamos. Toda nuestra adoración, yo no sé, hermanos, si entendemos esto, todo nuestro servicio es para Él y es recibido por Él. Eso incluye nuestra actitud a presentarnos ante Él. No estamos haciendo las cosas para las personas, para los ministros, ni para nosotros mismos. Es a Él a quien ofrecemos todo. Y por eso tenemos que hacerlo con reverencia, congregarnos con reverencia, atender con reverencia, con temor, salir de aquí con reverencia y vivir cada día de nuestras vidas con reverencia delante de Él. También es Él el que regula el servicio y la adoración. Hay un orden establecido, hay una realidad de acuerdo a la obra de Cristo que debemos profundizar y aprovechar, hermanos. Y si había gran responsabilidad y castigo para los que estaban en el antiguo pacto, mucho más ahora, esto lo ha dicho el autor, ahora que tenemos la plenitud a Cristo nuestro sumo sacerdote, tenemos mucha más responsabilidad, hermanos. Por favor, hermanos, no pensemos que la realidad que tenemos ahora es menor o inferior. Atendamos con cuidado y diligencia a este nuevo pacto, a la iglesia y los propósitos del Señor en ella. Y por último, valoremos nuestra salvación. No olvidemos que solo Jesús podía hacer la obra sumo sacerdotal y salvarnos eficazmente. Él no nos deja medias. La salvación es imposible para el hombre. No busquemos otras vías, nos desviemos del camino. No hay sustitutos para el sacerdocio eterno de Cristo. Atendamos con temor y temblor a una salvación tan grande y tan completa. Una salvación que ya fue asegurada por el mismo Dios. El Señor los bendiga, mis hermanos. Oremos. Padre, gracias por Jesucristo. Nos has dado un Salvador grande, poderoso, Señor. Y no seremos defraudados. Tú nos das vida eterna. Tú has hecho una obra completa y eficaz. Tú has cumplido todas las demandas del pacto de gracia. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a comprender las implicaciones que tiene estar en la fe, sencillamente estar en la fe. Ayúdanos a entenderlo, Señor, para valorar tu obra, tu sacrificio, tu sacerdocio, para siempre, Dios. Porque sabemos que por Él ya no estaremos nunca más solos, ya nunca más podremos tener temor de ser desechados por ti. Ya el acusador no tiene ninguna razón para acusarnos delante de ti, porque tú has pagado esa deuda, tú has entrado una vez y para siempre, haciendo propiciación por nosotros, siendo el sacerdote y el sacrificio. Te adoramos y te agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.